Bienvenidos al curso de Introducción a MATLAB. En esta clase vamos a ver cómo crear gráficos 2D mediante la función plot. Los gráficos son una herramienta valiosa para visualizar y analizar datos de una manera eficiente en multitud de áreas de la ciencia, como la medicina, las matemáticas o la ingeniería. MATLAB es una herramienta muy útil para crear gráficos, pues tiene una gran variedad de funciones para crear diferentes tipos de gráficos, como gráficos 2D, 3D y 4D, histogramas, gráficos de barras, entre otros. También permite personalizar los gráficos con operaciones de formato y estilo para que se adapten a las necesidades específicas de cada proyecto. En esta clase veremos cómo crear gráficas 2D mediante la función plot. Una vez definidos los vectores de valores del eje X y el eje Y, MATLAB hace fácil la creación de gráficas en 2D. Para graficar usamos la función plot y entre paréntesis ingresamos como primer argumento de entrada el vector que representa los valores del eje X de los puntos y como segundo argumento el vector que representa los valores del eje Y. Esta función grafica y une los puntos. Para colocar un título a las gráficas usamos title y entre paréntesis un string que representa el texto del título. En MATLAB, los strings se escriben entre comillas simple. Para colocar etiquetas en los ejes X e Y usamos XLabel e YLabel respectivamente. Entre paréntesis escribimos los textos de las etiquetas en formato string. Para colocar la rejilla al gráfico usamos el comando gridOn. Con gridOff se desactiva. Para colocar una leyenda usamos legend y entre paréntesis los nombres que daremos a cada una de las curvas en formato string y separados por comas. El orden dependerá del orden en el cual creemos las curvas. En este ejemplo, graficaremos la función seno en función del tiempo. Es recomendable que los códigos de esta clase se escriban en un script. Primero creamos el vector t cuyos elementos estarán entre 0 y 2pi, con salto de 0,1. Este vector representa los valores del eje X. Después creamos el vector y, cuyos elementos serán los valores de la función seno en los puntos indicados por los elementos del vector t. Este vector representará los valores del eje Y de la gráfica. A continuación usamos la función plot para graficar y unir mediante líneas los puntos representados por los vectores t e y. Luego usamos el comando title para darle un título al gráfico. También usamos los comandos xlabel e ylabel para poner etiquetas a los ejes. Por último, usamos gridOn para activar la cuadrícula. El resultado de este código lo podéis ver en la siguiente gráfica. Al momento de hacer una gráfica en MATLAB y luego hacer más cálculos y hacer una segunda gráfica, por defecto, MATLAB borrará la primera. Si queremos evitarlo, debemos usar el comando holdOn, el cual nos permite superponer gráficas en MATLAB, es decir, activa el modo retención de la gráfica. Para desactivar el modo retención, o sea, para volver a sobreescribir la gráfica, usamos el comando holdOff. Continuando con el ejemplo anterior, podemos graficar la función coseno en la misma gráfica. Después de introducir el código de antes, debemos usar el comando holdOn para poder dibujar más curvas sobre la misma gráfica. Una vez activado el modo retención, todas las veces que usemos el comando plot, este dibujará una curva sobre el mismo gráfico. Es decir, si en algún momento queremos dejar de hacerlo, deberemos usar el comando holdOff. A continuación, creamos el vector z, que contiene los valores del eje Y de la función coseno. Luego usamos la función plot, pero esta vez con los vectores t y z para dibujar y unir los puntos de la función coseno. Por último, usamos el comando legend para colocar una leyenda. Podéis fijaros que los nombres de las distintas curvas van separados por comas, y el orden de estos es el orden en el cual se han dibujado estas curvas. El resultado de este código lo podéis ver en la siguiente gráfica. Lo anterior podemos hacerlo con un único plot. Para ello separamos cada gráfica por comas, es decir, primero introducimos el vector del eje X y el vector del eje Y de la primera curva, y después hacemos lo mismo con la segunda y así sucesivamente. El código anterior quedaría de la siguiente manera. Podéis fijaros que no hemos usado el comando holdOn y solo hemos usado un único plot. En este plot usamos primero el vector t, después el vector y, después de nuevo el vector t, pues ambas curvas comparten los mismos valores del eje X, y por último el vector z, todos separados por comas. El resultado de este código es la siguiente gráfica. También podemos dibujarlas en gráficas de ventanas distintas. Para ello usamos el comando figure y entre paréntesis n, donde n es el número de la figura.
Este comando nos permite abrir distintas ventanas gráficas sin sobreescribirlas. En este caso, después de introducir los vectores, usamos el comando figure con el número 1 para abrir la primera ventana gráfica. En ella dibujamos la función seno, pero también ingresamos un título y etiquetas para los ejes. Después usamos de nuevo figure para abrir la segunda ventana gráfica. En esta nueva ventana solo dibujamos la función coseno sin títulos ni etiquetas. El resultado de ejecutar este código es esta primera ventana con la función seno y el título y las etiquetas, y esta segunda ventana con solo la función coseno. También podemos dibujarlas separando las gráficas, pero quedando todas ellas en la misma figura. Para ello usamos el comando subplot y entre paréntesis m, n, p, donde m es el número de filas de la ventana gráfica, n es el número de columnas y p la posición que ocupará la gráfica. Este código es muy parecido al que usamos antes con el comando figure. Las líneas donde antes usábamos figure, ahora usamos subplot. En los subplot indicamos que la ventana tendrá dos filas y una columna, y también indicamos la posición sobre la cual se deberá hacer las acciones que siguen al comando subplot. El resultado de este código es la siguiente gráfica. Esta clase ha terminado. Os animo a practicar todo lo explicado sobre el comando plot por vuestra propia cuenta. Suscribiros y os espero en próximos vídeos. Los próximos vídeos os permitirán ampliar vuestros conocimientos sobre cómo crear gráficas.